Me di cuenta de que no me habían incluido en la cena de la boda de mi hija, aunque sí sabía de la ceremonia, esa pequeña, de la que todos hablan como si no importara, aunque siempre importa un montón. Cuando la llamé, contestó al segundo timbre. Su voz estaba tranquila, casi aliviada, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Mamá dijo, fue ayer, solo invitamos a la gente importante. No se detuvo, no lo suavizó, lo dijo como quien explica un cambio de horario o una regla de estacionamiento. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, esperando que dijera algo más, una explicación, una disculpa, aunque sea un poco de incomodidad. No llegó nada. Dije. Eso fue todo. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Luego colgué. No me senté de inmediato. Me quedé de pie, con el celular todavía en la mano, como si pudiera volver a sonar y arreglar todo. No sonó. El silencio que vino después no fue dramático. Fue ordenado. Definitivo. Ahí fue cuando me cayó el 20. No que no me hubieran invitado, sino que la decisión ya estaba tomada, organizada, hecha y guardada sin que yo hubiera formado parte de la plática. La historia que están a punto de escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, las emociones y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Araceli Ramírez. Tengo 63 años. He aprendido a no estorbar. Crié a mi hija para que creyera que podía armar la vida que quisiera, aunque esa vida no se pareciera en nada a la mía. Pensé que eso significaba darle espacio. No me di cuenta de lo fácil que el espacio se convierte en ausencia. Repasé sus palabras una vez y luego paré. Gente importante. La frase no era cruel. Ese era el problema. Era limpia, definitiva. Pasé el resto de la tarde como siempre. Doblé la ropa, recalenté una sopa, contesté un correo que tenía pendiente. No lloré. No llamé a nadie. Me dije que esto era normal, que las bodas son complicadas, que las familias cambian de forma. Pero esa noche, al abrir mi agenda y ver la semana vacía, salvo por una notita que había puesto hace meses fin de semana de la boda, la borré. Todavía no sabía que ese silencio era temporal. Solo sabía que algo había cambiado, en voz baja, y que yo lo había aceptado sin decir ni una palabra. No le volví a marcar. Eso importaba más que cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. Me quedé callada porque el silencio siempre había sido la forma más segura de mantenerla cerca. Hace años, cuando estaba en la universidad, me llamó llorando por la renta. No le pregunté cómo había pasado. Solo le dije, dime cuánto, y le deposité el dinero antes de que terminara de disculparse. Otra vez. Necesitaba ayuda con el depósito después de una ruptura. Le dije, no te apures, yo te cubro. Y lo decía en serio cada vez. Aprendí pronto qué cosas la avergonzaban. En una cena de graduación, corregí al mesero cuando omitió su nombre en la reservación. Después se acercó y me susurró, mamá, por favor no hagas eso. Se pone todo incómodo. Asentí y pagué la cuenta sin decir más. De regreso a casa, me repetí que ayudar no siempre sale elegante. Cuando me presentaba a la gente, lo hacía breve. Esta es mi mamá, sin historias, sin detalles. Me adapté. Sonreí menos, hablaba solo cuando me hablaban. Así que cuando dijo que solo invitaron a la gente importante, no lo cuestioné. Cuestionarla significaba arriesgarme a ese tono que usaba cuando se alejaba. El educado, el distante. El silencio se sentía como protección. Si no presionaba, no se retiraba. Si no pedía espacio, no me recordaban cuánto poco ocupaba. Me dije que eso era apoyar a una hija adulta, retroceder, confiar en que ella sabría cuándo volver a acercarse. Esa noche me mandó un mensaje. No estás enojada, ¿verdad? Escribí. Claro que no, lo borré, le puse. Lo entiendo. Me contestó con un corazón, nada más. Apagué el celular y me quedé con esa sensación que conocía tan bien
la de haberle facilitado que la próxima vez se alejara más. La fiesta de compromiso debió haberme puesto sobre aviso. Llegué temprano, con una caja envuelta que me había tardado mucho en elegir. Cuando entré, mi hija sonrió rápido, como quien ya está ocupado en otra cosa. «Mamá». «Llegaste», dijo, y de inmediato se volvió hacia alguien atrás. «Las bebidas están por allá». Me quedé junto a la mesa mientras llegaban los invitados. Las presentaciones fueron rápidas. La suegra me tomó la mano y dijo: «Ah, tú eres Araceli», como quien tacha un nombre de la lista. Sin más preguntas, solo confirmación. Después, mi hija me apartó. «Son muy formales», me dijo bajito. «Trata de no contar tanto». «Así son ellos», asentí. Contar tanto, al parecer, significaba existir muy fuerte. En la cena, las tarjetas me sentaron en una mesa pequeña al fondo del salón en Guadalajara. Vi a mi hija reír en el centro, con la mano en el brazo de su prometido. Cuando alcé mi copa hacia ella, no me vio, o tal vez sí, y prefirió no hacerlo. Cuando alguien preguntó cómo nos conocíamos, ella dijo: «Esa es mi mamá», y siguió platicando. Me dije que eran nervios. Las bodas sacan prioridades raras. Me dije que me estaba protegiendo de lo incómodo, de los juicios, de un mundo que aún estaba aprendiendo a manejar. De regreso a casa, repetí esas explicaciones hasta que sonaron razonables. Me recordé que ella estaba feliz. Eso importaba más que los lugares en la mesa o las presentaciones, pero los detallitos se fueron acumulando. Invitaciones que llegaban tarde, pláticas que pasaban sin mí, decisiones ya tomadas para cuando me enteraba. Cada vez me dije que no lo tomara personal. Cada vez bajé un poquito más mis expectativas. Para cuando dijo que solo invitaron a la gente importante, no cayó de sorpresa. Cayó donde ya había terreno preparado. No me habían apartado de golpe. Me había ido retirando yo solita, una justificación a la vez, hasta que mi ausencia se sentía normal para todos menos para mí. Pasó una semana sin una palabra de ella, ni seguimiento, ni explicación, solo el silencio acomodándose en su lugar de siempre. Me dije que estaba bien. El espacio significaba que estaba ocupada, feliz, avanzando. De todos modos, tenía el celular cerca, como quien finge que no está esperando. Me llamó un martes por la mañana, con voz rápida antes de que yo dijera hola. «Necesito tu ayuda con el saldo de la boda», dijo. «Quedan 1.200.000 pesos por el lugar en San Miguel de Allende y los proveedores, y vence ya». Sin disculpa en la voz, sin titubear, sonaba eficiente, como confirmando hora de recogida. ¿Para qué pregunté? Se pasó el presupuesto de la boda, dijo. «El venue pidió el saldo de inmediato. Es temporal. Te lo devuelvo». Temporal siempre había sido su palabra favorita. Sonaba responsable sin pedir permiso. Dije: «¿Por qué me llamas a mí?». Hubo una pausa, justo para notar la sorpresa. Luego se recuperó. «Porque tú puedes, y porque tiene que ser hoy». Me la imaginé del otro lado, tranquila, ya dando por hecho el resultado. Me di cuenta de que no estaba nerviosa, no estaba apenada, estaba segura. «No me contaste nada de esto», dije. «No queríamos estresarte antes de la boda», respondió. «Estaba todo muy loco, nosotros». Esa palabra pesó más que el número. Dije: «No me invitaste», exhaló. «Controlada, mamá. Este no es momento de ir para atrás. Esto es solo para arreglar las cosas. Solo para arreglar las cosas». Ahí lo escuché, la seguridad que le había dado yo durante años resolviendo problemas en silencio. La expectativa de que mi papel se reanudara en cuanto entrara el dinero. Temando los detalles, dijo: «Por favor, no lo retrases». Colgó antes de que yo respondiera. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. El cuarto igual. Mi lugar en él de pronto clarísimo. Había pasado de innecesaria a indispensable sin moverme, y el cambio se sentía calculado. Me mandó la factura 1 hora después, no la bonita con flores o nombres arriba, solo un documento reenviado con partidas y un total circle en rojo. La leí 2 veces antes de volverle a marcar. ¿Por qué no lo cubrieron ellos?, pregunté. Los papás de él.
contestó rápido. Ya pusieron mucho, dijo. Están apretados ahorita. Apretados no cuadraba con lo que había oído. La casa donde hicieron la cena de ensayo, los carros que manejan, cómo hablaban del dinero como ruido de fondo. Entonces, ¿por qué yo dije? Ahí estuvo otra vez la pausa, más corta. Porque tú entiendes cómo funcionan estas cosas, dijo. Siempre has manejado esto. Manejado. No ayudado. No pedido. Manejado. Dije. No estuve en ninguna de estas decisiones. No es justo, respondió. Solo no queríamos cargarte. Cargarte. Como si excluirme hubiera sido una bondad. Siguió explicando tiempos, expectativas, lo vergonzoso que sería si no se resolvía en silencio. Escuché y oí algo nuevo de bajo alivio. No gratitud, seguridad. No pedía porque no tuviera opciones. Pedía porque yo era la más fácil. Colgué y volví a ver el número. 1.200.000 pesos por una boda a la que no había sido digna de ir. Ahí llegó el enojo, tranquilo y preciso, acomodándose donde antes estaba la culpa. Abrí la factura de nuevo esa noche, más despacio. Las fechas no cuadraban. Algunos cargos aparecían después de la fecha de la ceremonia. Y un depósito seguía pendiente, aunque el venue ya había confirmado que todo estaba listo. Se veía apresurado, como si hubieran hecho correcciones de último minuto. Llamé a Rosa, una amiga que conozco desde mi primer trabajo después de la universidad. Lleva 30 años en un banco regional y nunca desperdicia palabras. No te pido que arregles nada, le dije. Solo quiero saber si tiene sentido. Se quedó callada mientras le leía las partidas. Al final dijo, ¿por qué un evento ya terminado tendría cargos provisionales? No sé, respondí. ¿Y por qué la dirección de pago es personal y no de la institución? Agregó. Eso no es común. Sentí que se me tensaban los hombros. Entonces está mal. Digo que está descuidado, dijo. Y el descuido suele venir con prisa. La prisa suele significar que se quedaron sin opciones. Me imaginé la voz de mi hija al teléfono. Tranquila, segura. Ya más allá del pánico, Rosa preguntó una cosa más. ¿Te explicaron por qué tenía que ser hoy? Dijeron que quedaría mal si se esperaba, contesté. Exhaló. Quedar mal no es lo mismo que obligación legal. Después de colgar, no le marqué a mi hija. Solo eso ya se sentía extraño. Me quedé con el documento abierto y noté otra cosa. El total lo habían ajustado 2 veces, cada vez para arriba, sin explicación. Esto no era error, era patrón, por primera vez desde la llamada de la boda. No me sentí herida, me sentí alerta. No estaba en medio de una crisis, estaba al borde de algo practicado, algo que contaba con que yo actuara rápido para que nadie más tuviera que hacerlo. No investigué como quien busca venganza. Me quedé dentro de lo que ya tocaba mi vida. Abrí primero mi historial de correos, mensajes de proveedores reenviados a mí, sin dirigirme directamente, seguimientos urgentes que habían saltado a mi hija por completo. Revisé las alertas del banco que siempre ignoraba porque nada cambiaba. Transferencias pequeñas, retenciones cortas, patrones que parecían tranquilos solo si no los mirabas mucho. Luego llamé al venue. No acusé, no expliqué. Aparezco como contacto para el pago final, dije. Solo quiero confirmar los tiempos. La coordinadora dudó. Nos dijeron que usted prefería discreción, respondí. Eso es nuevo para mí, aclaró la garganta. Su hija y su esposo nos indicaron que solo la contactáramos si el saldo de hoy no se cubría. Le agradecí y colgué. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Revisé registros públicos después, los que cualquiera puede ver si sabe dónde. Un embargo chiquito de hace años. Un negocio disuelto en silencio. Nada grave, nada delictivo. Solo inestabilidad que no cuadraba con la seguridad que me habían mostrado. No eran imprudentes, eran estratégicos. Recordé a mi hija diciendo, tú eres la única que no se pone a paniquear. En ese momento pensé que era elogio. Ahora entendía que era selección. No me habían elegido porque fuera la más cercana. Me habían elegido porque era predecible, porque había cubierto huecos antes sin que me pidieran.
porque pagaba en silencio y no contaba historias después. Esa claridad no me enojó, me hizo precisa. No me estaban castigando, me estaban usando tal como lo habían planeado. Cuando el celular se iluminó de nuevo con su nombre, no contesté, lo dejé sonar hasta que paró. Luego lo puse boca abajo en la mesa, junto a la factura, y me permití una respiración completa antes de decidir qué seguía. Me llamó justo después del mediodía. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Mamá dijo, mi hija. Más entrando al tema que saludando. ¿Ya lo mandaste? Revisé la factura, respondí. Tengo preguntas. El silencio se estiró, delgado y calculado. Luego su voz se tensó. No hay tiempo para preguntas. Tiene que ser hoy. ¿Por qué hoy? Pregunté. Porque queda mal si no, dijo. Los proveedores y los contactos familiares ya están en movimiento. ¿Quién exactamente está hablando? Pregunté. Exhaló fuerte. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Una segunda voz entró a la llamada sin aviso. La suegra. Solo la había visto 2 veces. Las 2 cortas. Esta demora se siente como falta de respeto, dijo suave. Dábamos por hecho que entendía lo que se esperaba. Entiendo la cantidad, dije. No entiendo por qué me llegó a mí. Es temporal, interrumpió mi hija. ¿Tú sabes? Sé que lo dijiste, respondí. También sé que el evento ya pasó. La suegra soltó una risa ligera. Así no funcionan estas cosas. La reputación importa. La claridad también, dije. Otra pausa. Esta más pesada. ¿Exactamente qué estás insinuando? Preguntó. Pregunto, dije, por qué el venue me contactó a mí y no a ustedes. ¿Por qué la dirección de pago no es institucional? ¿Por qué el total cambió 2 veces? La voz de mi hija subió. Porque tú siempre arreglas las cosas. Por eso, no te pones sentimental. Me pongo cuidadosa, dije. El tono de la suegra se enfrió. Este no es momento para ponerse difícil. No me he puesto, respondí. He estado escuchando. La llamada cambió entonces. Ni consuelo, ni disculpa. Solo urgencia apretando la expectativa. Mamá dijo, mi hija, bajito. Si esto no entra hoy, se arma un problema. Ya veo, dije. Entonces ya lo es. Colgué antes de que pudieran responder. Me quedé con el silencio después, sin temblar, sin prisa. Por primera vez, la presión no me empujaba. Revelaba quién esperaba que yo me moviera primero. Me llamó otra vez esa tarde. Esta vez no esperó saludos. Mamá. Ya no hay tiempo, dijo. El venue está escalando esto. Necesito saber qué estás haciendo. No alcé la voz. Tampoco la bajé. Se me olvidó decirte algo, dije. Dudó. ¿Qué cosa? Ya cerré la cuenta de emergencias que tenía guardada para gastos imprevistos de la boda, respondí. La que dabas por hecho que seguía ahí. El silencio que siguió no fue confusión. Fue cálculo fallando. ¿Qué hiciste? Dijo al fin. Moví lo que quedaba a una cuenta que solo yo puedo tocar, dije. No hay transferencia pendiente. No la habrá. Su respiración se cortó. No puedes hacer eso. Ya lo hice, dije. Otra voz entró. Su esposo esta vez. Sonaba tenso, educado como quien trata de mantener el control. Araceli, vamos despacio, dijo. Esto es solo un bache temporal. ¿Lo arreglamos? Seguro que sí, respondí. Solo que no con mi dinero. La voz de mi hija se agudizó. Después de todo lo que planeamos, ¿de verdad lo estás haciendo? No estuve en lo que planeaste, dije. No me invitaron a la cena. No estuve en la ceremonia. Me dijeron que solo había gente importante. No es justo, dijo. Es exacto, respondí. Su esposo intentó de nuevo. Esto es de familia. No, dije. Esto es de límites. Ella habló encima. Entonces ahora me estás castigando, me estoy saliendo, dije. No voy a pagar 1.200.000 pesos por una boda de la que me excluyeron. No voy a cubrir una cuenta para que nadie más tenga que explicarse. La línea se quedó callada. Sin interrupciones, sin presión. Cuando habló de nuevo, su voz era más chiquita. Pudiste decírmelo antes. Lo hice, dije. Solo que no como esperabas. Otra pausa. Esta no era estratégica. Estaba vacía. Mamá dijo, más suave. Nos estás dejando en una posición horrible. Lo sé, respondí.
Esa posición la armaron sin mí. Colgué antes de que se volviera más fuerte. Me quedé con el silencio después, no aliviada, no temblando, solo firme. Por primera vez, no reaccionaba a la urgencia. Me elegía a mí sin pedir permiso. A la mañana siguiente, las llamadas pararon. Para la tarde, llegó un mensaje corto de mi hija, sin urgencia, sin disculpa. Ellos lo están arreglando, escribió. El venue ya habla directo con ellos. No respondí. Más tarde, su esposo llamó una vez. Su voz sonaba cansada, sin el brillo de siempre. Lo vamos a resolver, dijo. No me di cuenta de cuánta presión te pusimos. Te creo, respondí, solo que ya no la cargo. Dudó. Luego dijo bajito. Entiendo. Después de eso, no hubo nada que negociar. Esa noche cené sola. Nada fancy. Algo calentito y estable. Apagué el celular y lo dejé en otro cuarto. El silencio no pesaba. Se sentía ganado. El vestido que me había comprado para la boda seguía colgado en el closet. Lo bajé, lo doblé con cuidado y lo guardé al fondo del cajón. No por amargura, por cierre. Pertenecía a un momento que nunca me incluyó. Y eso al fin estaba claro. En la calma, pensé en lo fácil que el amor se convierte en obligación cuando nadie dice basta. Cómo el silencio se confunde con permiso. Cómo ser confiable puede enseñar despacio que tus límites no importan. Esa semana no perdí a mi familia. Aprendí dónde termino yo. Si esta historia te llegó, date un momento para darle like, compartir lo que piensas en los comentarios o suscribirte para más historias sobre fuerza callada y límites firmes. Todavía quiero a mi hija, solo que ya no pago sus decisiones. Esa cuenta nunca fue por una boda. Fue por quien se esperaba que desapareciera en silencio para que todos los demás celebraran. Esta vez me quedé.